¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión, otra semana, con un nuevo tema del proceso de reclutamiento y selección. El tema de hoy es comunicación y ética durante un proceso de selección. En este video vamos a analizar la importancia de la comunicación y de la ética durante un proceso de selección de personal. Cuando normalmente pensamos en un proceso de selección, imaginamos una empresa publicando una vacante, revisando currículums, entrevistando candidatos y finalmente eligiendo a este candidato ideal. Sin embargo, después de mucho tiempo de estudio y bastantes temas que hemos visto ya semanas atrás, comprendí que detrás de esas actividades existe una dimensión humana que muchas veces las organizaciones dejan en segundo plano. Seleccionar personal no se trata solo de evaluar conocimientos, experiencias o competencias. También significa saber relacionarse con personas que tienen más o menos expectativas, que pueden ser diferentes. Diferentes necesidades, diferentes emociones. Por eso la forma en la que una organización trata y se comunica con los postulantes puede revelar mucho sobre sus verdaderos valores. Uno de los primeros puntos que llamó la atención de este artículo es que la comunicación debe estar presente durante todo el proceso, no solo cuando finalmente se elige el candidato. Y también la lectura plantea diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando un candidato llama para preguntar cómo va su proceso de postulación y cuando la empresa necesita comunicar que la búsqueda está demorando, cuando decide suspenderla o cuando finalmente debe informar que una persona no fue seleccionada. Estas situaciones pueden parecer algo regular de tipo administrativo, pero tienen un gran impacto en la gestión humana, que, para mi parecer, es de los errores más frecuentes de las empresas guardando silencio. Muchas personas envían documentos, asisten a entrevistas, desarrollan evaluaciones y esperan muchas semanas, pero tras todo este proceso no reciben ninguna respuesta, incluso cuando buscan información. Considero que el candidato en incertidumbre representa una falta de respeto, especialmente cuando ya participó activamente en varias etapas de este proceso de reclutamiento y selección. La lectura también establece una diferencia importante según el grado de participación del postulante, que no es lo mismo una persona que únicamente envió o envía su currículum, a diferencia de otra que asistió a varias entrevistas y realizó pruebas hasta llegar a la etapa final, donde quizás no fue seleccionado. Y mientras mayor haya sido su participación, mayor debería ser la responsabilidad de la empresa para brindar una respuesta o información clara de cómo va su proceso de reclutamiento y selección. Y este tiempo, donde se prepara, se cambian horarios, se trasladan y en algunas ocasiones rechazan otras oportunidades porque creen todavía tener posibilidades de ser contratados, gestionan toda esta carga de estrés, toda esta falta de respeto que se le muestra al candidato. Entonces, podemos hablar un poco de ética desde ese punto de vista. Otro aspecto bastante interesante es la recomendación de tratar con amabilidad a la persona que llama para conocer la situación, el proceso en cual se encuentra de este reclutamiento y selección. La lectura advierte que el encargado no debe prometer algo que después no podrá cumplir. Por ejemplo, decirle al candidato que llame por la tarde para darle una respuesta cuando aún ni siquiera se ha evaluado o no se tiene una respuesta real, una intención de contratar o comunicarse con él, es algo que se debería evitar. Y en mi opinión, estas promesas pueden parecer pequeñas, pero afectan directamente en la confianza que es sumamente importante entre el entrevistado y la organización. También se menciona que cuando ya se sabe que una persona tiene pocas probabilidades de ser elegida, no debería cerrarse el proceso de manera anticipada si la decisión aún no es definitiva. Esto hace reflexionar sobre las necesidades de encontrar un punto de equilibrio. La empresa tiene que ser clara, pero también prudente. No crear falsas expectativas, aunque obviamente tampoco se debe comunicar como definitiva una decisión que todavía puede variar o se puede cambiar.
Al final, la responsabilidad de las empresas y las consultoras es un tema muy importante también, porque cuando una consultora externa participa en el proceso de selección, se señala que debe definir desde el inicio quién será el responsable de comunicarse con los candidatos. La empresa, la consultora, ambos. Sea cual sea, este debe ser definido antes de iniciar el proceso, indicando en qué etapas y en qué periodos se va a brindar esta información de parte de quien le corresponda. La empresa cree que responderá la consultora puede creer que la empresa lo hará, que va a dar información al candidato, pero entre estas dos partes, quien queda abandonado realmente es el candidato. Desde mi perspectiva, la responsabilidad no debería desaparecer simplemente porque intervienen varias organizaciones, sino más bien, mientras más complejo es el proceso, mucha más grande debería ser la participación y coordinación de estas partes, como la organización y la empresa consultora. Quienes llegan a las etapas finales y no fuesen seleccionados, merecen ser informados. Y aunque hayan otras personas que se hayan quedado en el proceso, no se les puede dejar simplemente a un lado, sino también se les tiene que informar en qué estado se encuentra el proceso de selección del candidato. Esto se relaciona con lo que conocemos como experiencia del candidato, donde todo tipo de contacto, sea mensaje, entrevista, incluso el silencio, que tiene mucho que decir, contribuye a construir la reputación de la empresa como marca empleadora o marca de la empresa empleadora. La ética es algo más que cumplir la ley, y este es uno de los aportes que brinda el documento. Es la diferencia entre actuar legalmente y actuar éticamente. Una organización puede cumplir formalmente las leyes y aún tener deficiencias o comportamientos cuestionables dentro de la ética, ya que esto va más allá de tratar de evitar una sanción, como puede ser lo legal, pero supone actuar con responsabilidad, respeto, justicia, coherencia, incluso cuando la ley no regula este tipo de prácticas. Y en la lectura se presenta una idea que considero bastante elemental, y es que las normas representan un límite mínimo del comportamiento ético, pero en la práctica esto exige mucho más de lo que la ley presenta. Cuando una persona, por ejemplo, llega a la fase final, ignorarla puede seguir siendo una conducta poco ética, ya que se pueden postular leyes, pero la empresa, con cumplir lo mínimo, que es darle la información de estado, que es te llamamos, pues se queda a la espera sin más información. Y esto no representa lo que una marca empleadora puede o debería postular ante un candidato. También tenemos una parte de privacidad y preguntas inapropiadas. Y aquí analizamos qué grado de privacidad se les otorga a los candidatos, ya que durante una entrevista el seleccionador puede tener acceso a información muy personal, lo cual crea una responsabilidad especial de parte del entrevistador, porque no todas las preguntas son necesarias o son legítimas para evaluar el desempeño que va a tener una persona en el cargo. El documento también menciona que hay ejemplos de preguntas relacionados con lo que se cuestiona mucho aquí, que en Estados Unidos también es considerado mala praxis, que puede ser sexo, género, algún tipo de discapacidad, religión, ideologías, etc. Y algunas de estas preguntas parecen formar parte de una conversación informal, pero en realidad se utilizan más para discriminar al candidato. Preguntarle a una mujer si piensa tener hijos próximamente no evalúa sus competencias profesionales, sino podemos deducir que trata de evadir a esta persona para no tener que darle los beneficios como maternidad, que obviamente es pagado y se necesita un contrato de suplencia para su puesto.